Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa. Se llama Marcando el Norte. Bienvenida, doña Mariluz. Bien hallado, Javier. Qué bien, qué bien. Estamos con doña Mariluz, que hay que ver lo que estamos aprendiendo del Antiguo Oriente, porque ella es doctora en egiptología, ella ha estado en excavaciones en Egipto, ha estado en excavaciones en Tierra Santa, y estamos haciendo una serie de esos personajes bíblicos que tuvieron relación con Egipto. Y nos quedamos en el último capítulo en un punto muy interesante, en el momento en que el pueblo de Israel se hace pueblo. Hasta entonces eran, bueno, pues arameos errantes. ¿Ha visto cómo aprovecho el tiempo? Eran, porque Abraham era un arameo errante. Y claro, si uno es errante no es pueblo. Uno está de acá para allá y no... Efectivamente, él vivía como otros beduinos del corredor asiático y bueno, pues se trasladaba con sus ganados hasta que se asienta con el pueblo de... Pero usted nos contó que con José se instalan en el norte, en el delta, ¿no? Sí. En un buen sitio, además, que no... La zona de Gosen, que es una zona muy rica del delta, muy rica agrícola, y según los textos hebreos del Antiguo Testamento, se instalan en este y lugar. Ahí les dejamos, ahí se hacen pueblo, y ahí es donde los egipcios les esclavizan. Bueno, yo aquí discrepo un poquito. ¿Cómo que discrepa? A ver... Usted se está jugando el puesto, No voy a jugar el puesto. Tenemos que también mirar con un cierto ojo crítico en la lectura de los textos. Primero, la esclavitud en Egipto como tal, que es compraventa de personas, no existe. Existe lo que es el bakú, el siervo. La palabra bakú es siervo. Entonces, este pueblo hebreo vivía como otros pueblos semitas en el Valle del Nilo. ¿Y el siervo no es un esclavo? No, porque no hay compraventa de personas. Ellos tienen que hacer unos servicios al Estado, unos servicios a los funcionarios, pero no existe este concepto de maltrato. No sé hasta los extremos que podemos leer. Si estuvieron más o menos calculamos que pudieron estar en Egipto 450 años, igual tan mal no les fue. Y por las fuentes que vemos luego... 450 años de José hasta Moisés. Más o menos. Hemos hablado que en torno al 1700-1800 la figura de Abraham, después del 1600 aproximadamente, bueno, es la figura de José. Usted sabrá disculpar, pero todos mis conocimientos de Egipto proceden de haber visto los 10 mandamientos. Bueno, una cosa es el cine y otra cosa. Claro, que está también muy bien el cine. Ahora lo entiende, claro. Usted metida en las excavaciones se encuentra con un ignorante que todo lo que sabe de Egipto es lo de los 10 mandamientos de la película y claro, dice esclavos. Y no son esclavos, porque claro, es lógico lo que usted dice. Oiga, 450 años no les fue tan mal. Yo creo que no les fue tan mal. Bueno. Yo creo que no les fue tan mal. De hecho, se hace pueblo en Egipto. Hubiese tenido este esplendor como pueblo en otras tierras del Medio Oriente. Y se hace pueblo en Egipto y tienen conciencia de pueblo desde que se instalan en la tierra de Gosen. Según nos cuenta las fuentes, el Antiguo Testamento, tienen muchos privilegios y viven bien. Lo que pasa es que esos privilegios, con el devenir de las décadas y de los siglos, evidentemente se van perdiendo hasta que nos surge esa figura de Moisés. Bueno, pero vamos con ese personaje que es el que nos tiene que ocupar en este programa, que es Moisés. ¿Lo de la cestita y el Nilo es eso sí o eso es de la película y me lo...? Bueno, eso está en la fuente hebrea. Y tenemos otros paralelos también de la literatura donde, bueno, pues tenemos esta figura de niños que pueden estar abandonados y recogidos, ¿no?, en estas cestas de mimbre. La idea que yo tenía es que el faraón lo que no quería es que los judíos crecieran y por eso había que... Bueno, como tenemos un silencio desde las fuentes egipcias y no nos aporta ninguna luz, seguimos la fuente hebrea. Este pueblo se multiplicaba, el faraón tenía miedo de su poder y evidentemente
manda pues eliminar a todos los niños nacidos de mujer hebrea. De ahí que la madre de Moisés pues abandonase a ese bebé en las aguas y lo recogiese la princesa egipcia. Bueno, hasta aquí, hasta qué punto es tradición, leyenda, historia. Bueno, yo creo que estamos a todos los niveles. Bueno, el asunto, lo que nos interesa es que Moisés entra en palacio, no sabemos si por la puerta de atrás o por la puerta principal, pero entra en palacio. Esa es la figura importante, ¿no? De cómo este niño crece en una corte, en la corte faraónica, y se educa como un príncipe. ¿Cómo se educa un príncipe en Egipto? Pues como se educa Moisés, se educa en torno, desde que nace, tienen la figura de la nodriza, que aparece también presente en el Antiguo Testamento, que es su madre biológica. La figura de la nodriza es muy importante, sobre todo en estas dinastías 17, 18 y 19, donde tienen una figura importante en la sociedad egipcia, y donde estos niños eran hermanos de leche, en este caso serían de los príncipes egipcios. Hasta la edad de los 3 años la figura de la nodriza es importante, y después pasan a la tutela de un varón en los primeros años, donde pues va a estar educado en las artes militares, en la religión, en la administración, en la lengua, en la cultura, todo lo que llevaba la exquisitez verdaderamente a un príncipe faraónico que podía incluso llegar a heredar el trono. Pero importante en la figura de Moisés, la cultura religiosa, la formación religiosa, y la cultura y la formación militar, que la vamos a observar luego en su respuesta a su vuelta del Sinaí a Egipto, que ataca a Egipto en sus creencias y luego lleva al pueblo con la sabiduría de un militar faraónico. Entonces él está en esa educación desde los 3 años hasta... Sí. Pues hasta que es un joven, vamos a decir, según nos cuenta, ¿no? Pues ve el maltrato a su pueblo. Digo yo, ¿cómo sabía que era su pueblo? Es cierto que a través de su nodriza, su madre biológica, algo le diría. Algo le entraría, pero por cuanto sea nos habla de que ve maltratar a su pueblo y bueno, mata a un funcionario y se escapa teniendo miedo de la justicia. Esto es lo que nos hablan las fuentes bíblicas. Y pasa un tiempo en el desierto. ¿Qué hace todo ese tiempo en el desierto? ¿Qué hace ese tiempo en el desierto? Pues, bueno, podemos decir que explorar el desierto, explorar el Sinaí. Él era un militar, tenía una formación militar, era un joven. Y conoce los llamados pozos de Moisés, actualmente son visitables también. ¿Cómo? ¿Que son visitables? Sí, los pozos de Moisés. ¿Ha estado usted allí en los pozos? Sí, he hecho muchas veces la ruta del Éxodo. ¿Sí? Sí, y son visitables, sí. ¿Y qué son pozos de agua? Son pozos de agua enormes, unos pozos enormes, sí, según la tradición son los pozos de Moisés. Y bueno, pues tenemos ahí una zona, un pequeño oasis. Y él conoce, según si coges toda la ruta que señala el Antiguo Testamento, se puede andar hacer todas estas vías, y en todos los lugares hay agua. Es importante, claro, porque claro. Tú no puedes trasladar animales, niños, etcétera, si no hay agua. Claro. Entonces, vamos a decir que... ¿Qué descubren estas exploraciones? Bueno, él luego nos hablará de una ruta donde todas esas están constatadas que podemos encontrar pues pozos, agua, las distancias también que sean razonables, ¿no? 15, 20 kilómetros, etcétera. Y bueno, en este tiempo conoce a Jetro, un sacerdote madianita, y tenemos Jetro. O sea, no es judío. No, porque los judíos están en Egipto, claro. Es semita. Es semita. La duda es si adoraba a Yahvé o no adoraba a Yahvé. Es muy posible que fuera un sacerdote
que cuidaba el culto a un dios, a Yahvé. Hasta aquí yo lo hablo desde... Ahí los especialistas, los teólogos, los biblistas tienen mucho más que contar. Bueno, por cuanto sea, Bueno, está esta figura. Conoce a Jetro. Conoce a Jetro y se casará con una de las hijas de Jetro. O sea, a su futura esposa. ¿Cómo es eso? Dice, a Jetro ya ver al duque, ¿no? O sea, a por atún ya ver al duque, ¿no? Y se casa con la hija de Jetro. Eso, ahí formará una familia y estará un tiempo. Y es donde tiene en el Sinaí el primer encuentro con Yahvé, ¿no? Y además, cuando se dirige Dios a Moisés, le dice: descálzate que pisas tierra sagrada. Se le aparece como una especie de zarza ardiente. Él va y ve que es una zarza que no termina, ¿no? de consumirse. Bueno, ese pequeño detalle, descálzate, quítate las sandalias, descálzate que pisas tierra sagrada. No, yo no lo entiendo, perdone. Pues desde el punto de vista de la cultura egipcia es importante, porque el símbolo de los faraones, los reyes, uno de los símbolos del poder, aparte del cetro, era las sandalias, ¿eh? Entonces, es un símbolo de poder, ¿eh? Entonces, ese detalle de quítate las sandalias. Que aquí estoy yo, quítate. Es una forma de humillarte. O sea, quítate las sandalias, que aquí el que importa soy yo, ¿no? Estás pisando tierra sagrada. Claro. Se produce un primer encuentro y a partir de ahí es cuando ya Moisés vuelve a Egipto. Vamos a decir que seguramente la tierra del norte, y tiene todos los encuentros con Faraón. Digo Faraón porque la traducción bíblica es importante. Faraón no habla el nombre del faraón, el faraón. La traducción auténtica es Faraón. ¿Qué faraón fue? Bueno, ahí tendríamos también una discusión. Más o menos calculamos que puede ser la 18 dinastía. ¿Año? Aproximadamente pues 1200, 1300 antes de Cristo, 18, 19, puede ser 17. Bueno, ahí tenemos una delatada sí, pero bueno, nos situamos. Sí. Y tiene un encuentro con Faraón, pero ¿quién es el rey? El auténtico rey, vamos a decir, que se le atribuye el periodo de Ramsés, o el hijo, porque Ramsés tuvo muchos hijos, que sobrevivió porque fue un soberano muy longevo. Más bien, viendo la intimidad con la que trata al soberano de Egipto, parece un encuentro entre príncipes y un lenguaje entre hermanos. En realidad es la lucha de dos sabios, uno representado por Moisés y otro representado por el príncipe de Egipto, el rey de Egipto. Y hay una intimidad. Yo no voy a casa de mi hermano y así entro tan fácilmente. Él entra en palacio desde el principio, porque entra en casa así, no de su padre, de su hermano, sí, que es querido seguramente. El tiempo también ha pasado y hay una alegría en ese encuentro y es gradual, ¿no? Esos encuentros van siendo graduales y en realidad es la lucha del monoteísmo contra el politeísmo. El monoteísmo representado por el pueblo hebreo y el politeísmo representado por Egipto. Y Moisés va a estar atacando siempre a Egipto en su fe, en su religión, en lo que cree, en sus divinidades, en su fe. Al pueblo egipcio le atacas por su fe. ¿Cómo? ¿Que le ataca en su fe? Sí, en su fe. Por ejemplo, en los encuentros que tiene Moisés... Ilústreme eso con un ejemplo. Por ejemplo, en uno de los encuentros que tiene Moisés con los magos de Egipto, que los magos son los sabios, los asesores y el rey, aparece su cayado, se convierte en serpiente y las serpientes y los callados de los magos se convierten también en serpientes. Y la serpiente de Moisés se traga a las serpientes de los magos, que es el triunfo del monoteísmo sobre el politeísmo. Es un simbolismo también. Y esto lo vemos gradual en distintos episodios. Y bueno, la serpiente también es una divinidad muy respetada en la cultura faraónica. Y bueno, evidentemente ante lo que tú crees y tú ves que está vencido, pues provoca el miedo. Siempre insistiendo que el pueblo egipcio es un pueblo muy religioso.
Y Moisés ataca a su pueblo, al pueblo faraónico, en su fe. Bueno, porque mientras tanto esa revelación que ha tenido Abraham se ha continuado, o sea que hay dos pueblos, uno en el oeste, pero que es monoteísta, conviviendo con otro que es politeísta. Sí, pero no nos olvidemos que cuando el pueblo de hebreo, cuando sale, es el pueblo que cree en un solo Dios y con él va a egipcios, lo dice en la Biblia. O sea que salen los que dan culto a un solo Dios. ¿Y van a Egipto? Sí, porque, a ver, por eso que decimos, era todo cerrado entre el pueblo hebreo. Ese culto a un solo Dios no se transmitió a gentes que vivían próximas. Pues sí. Y con ellos salen salen personas, lo dice, ¿no? Que salen con ellos los que daban el culto a un solo Dios. Y la misión de Moisés es sacarlos. Y bueno, pues pasan la península del Sinaí. Pero yo lo que sí que sé, y eso vuelvo a hablar aquí por la película, a lo mejor vuelve usted a estar en desacuerdo, que no era muy partidario el faraón de que se fueran. No, evidentemente no. Y evidentemente... Porque eran siervos, no esclavos. Eran siervos y claro, a nadie le gusta perder un siervo. No. Y luego pues las cifras que nos da la Biblia pues son discutibles porque no habría ni tantos habitantes en el Valle del Nilo, en fin, hay toda una literatura, una simbología. Estamos hablando de lo que pudo ser una línea histórica, lo que pudo acontecer. Salieron en una sola vez, salieron en pequeños grupos. Claro, esto ya es muy difícil de demostrar si no tenemos textos desde la otra parte, desde la cultura faraónica, que no ahora que dice usted esto, que silencia. Yo sí que me acuerdo, y usted me lo desmentirá. Yo recuerdo hace años una noticia de prensa que se había encontrado un torito, un no sé qué, que lo asimilaban al becerro de oro. ¿Esto lo he soñado yo o...? Bueno, ahora que dice que desde la otra parte sí que hay algún sí, bueno, lo que es el culto al toro, por ejemplo, toro apis o el becerro, es algo popular dentro de las divinidades de Egipto, no hemos comentado como antes, otro de los y se animales. momificaban. De hecho, también estos bóvidos se momificaban y tenían un culto muy expandido en Egipto. No es nada también excepcional cuando ellos hacen ese becerro, pues es una evocación del paganismo egipcio. Prácticamente cuando están a los pies del Sinaí y Moisés sube a recibir las tablas de la ley, lo que verdaderamente se produce abajo es una guerra civil que se matan unos a otros. Bueno, pero no se me adentre en el desierto, que no hemos salido de Egipto todavía. El faraón no es partidario. No. Bueno, eso lo tenemos muy constatado, ¿no? De que ese pueblo salga y ahí tenemos pues una lucha gradual entre como yo lo hablo siempre, el encuentro de dos sabios, ¿no? Con una misma fe y una misma cultura, que es la cultura faraónica, y donde Moisés ataca perfectamente al pueblo egipcio en su religión. Entonces, esto es gradual hasta el momento, pues que, bueno, pues... O sea, lo que usted quiere decir es que la figura de Moisés es fundamentalmente religiosa. Sí, no, la figura de los dos, del soberano de Egipto... También. Y de él son dos poderes militares y dos poderes religiosos. Actúa como un verdadero mago Moisés, porque lleva su callado y, bueno, podemos... Cuidado, que se nos ha dejado ahí. Y Aarón, ¿no? Bueno, Aarón, la figura de Aarón. ¿O esa se la ha inventado Charlton Heston en la película? No. Aarón. Es grande, Aarón, león, gran león. Su nombre es egipcio también, Mesés. ¿Cómo? Aarón es gran león. Gran león. Y el nombre de Moisés, Mesés el nacido, que se traduce como el salvado de las aguas, también es un nombre egipcio. Gran león. Aarón, gran león. Tienen nombres egipcios y se mantienen además en su trayecto por el desierto, siguen manteniendo esos nombres, no cambian. Ya, pero bueno, estamos ahí en la lucha entre dos sabios militares y religiosos. Y ya le digo yo, usted me lo confirma, pero en la película no era partidario el faraón de dejarlo.
bueno, esta ¿Y pelea. usted ahí no disiente? No, no creo, porque evidentemente hay un encuentro que al final termina en un desencuentro porque los objetivos son diferentes y cada vez pues se traducen plagas, vamos a decir, que caen sobre el país de Egipto, cada vez son más graves, ¿no? Hasta la muerte de los primogénitos, que es cuando ya salen del país. Por eso digo, esto fue real, salieron en distintas etapas, fue una salida sencilla, no con una persecución con militares. Bueno, como al tener este silencio desde las fuentes egipcias, pues siempre tenemos ese abanico abierto a lo que si algún día la arqueología nos da algo o a las fuentes escritas. Permítame una pregunta. Difícil lo tuvo que tener Moisés para decirle al faraón: te vas a quedar sin siervos, te vas a quedar sin trabajadores, pero, oiga, difícil también lo tuvo que tener Moisés para decir: y ahora cogéis y hacéis las maletas y nos vamos. ¿Cómo les convenció a los judíos? ¿Qué les dio? El pueblo judío, que es muy celoso de su raza, de su religión, de su lengua, de su historia, desde el principio, tenía ganas de tener independencia, autonomía, eso está claro, porque es donde, insisto, se hace pueblo en Egipto. Ellos ya se habían hecho grandes, ellos ya querían tener su propia tierra. Claro, en Egipto ahí no podían prosperar porque estaban sometidos a unas leyes de otra cultura. Ahí surge un líder, un profeta, que es Moisés, con lo cual no creo que tanto les costase seguirlo. Pero entonces, ¿qué les decía? ¿Qué les ofreció? ¿Seremos pueblo de verdad si nos vamos de aquí? Sí, claro, evidentemente. Pues a eso. Nosotros nos vamos a una tierra prometida. Una tierra prometida donde haremos un reino. Y el pueblo hebreo lo que quería era tener reyes como los tenía Egipto y otros pueblos. O sea, lo que no querían es ser siervos, claro. Es que... Preferían igual ser más pobres, aunque luego tienen esas dudas, ¿no? En esos 30 años que nos habla la Biblia, pero ellos querían tener sus reyes y su autonomía. Porque y su poder. Moisés se dirige a ellos como enviado de Dios, sí. Sí, como un profeta. Como un profeta. Sí. Y le admiten como tal. Sí, desde el principio. De hecho, la fuerza de Moisés es el haber estado educado en la cultura egipcia y el poder hablar a los egipcios en su lengua, que, insisto, no es fácil porque tienen que estar muy formados y sobre todo muy versados en la religión egipcia. ¿No tienen la misma lengua, judíos y egipcios? No, en aquel momento es una lengua semita y tenemos que pensar que hablaban la lengua egipcia, Pero como cultura religiosa, evidentemente es muy importante el conocer bien todas las creencias del pueblo faraónico para, evidentemente, atacar y poder defenderse como lo hace Moisés en el texto bíblico. Es, como insisto, el encuentro de dos sabios. Ya. Una pregunta. Supongo que lo que dice usted de las plagas era un argumento para ablandar la voluntad del faraón, pero supongo que también cuando la viera el pueblo judío era unas pruebas para fortalecer su decisión. O sea que los signos que veían eran... Evidentemente sí. Pues, doña Mariluz, tengo que darle una mala noticia, que se nos ha acabado el tiempo. Bueno. Y entonces nos ha dejado usted con la incógnita de si el pueblo judío va a salir o no va a salir de Egipto. O sea, no sabemos ahora. Oiga, esto no se hace. Para la próxima. Esto no se hace, dejarnos aquí en una y si el pueblo judío va a conseguir salir de Egipto o no. Que no, bueno. En el próximo programa desvelaremos el misterio y sabremos si consiguen irse a la tierra prometida y formar un pueblo. Doña Mariluz, muchísimas gracias por su colaboración, por su paciencia con mi ignorancia, que hay que ver qué cosas crean las películas. No se lo crean ustedes todo, no se lo crean todo lo del cine.
vean estos programas. Díganle a sus amigos que conecten con la página y que vean los programas de esta televisión y aprenderán mucho, porque es una eminencia y además lo cuenta muy bien. Es muy, muy interesante. Doña Mariluz, muchísimas gracias. Hasta un nuevo programa. A ustedes también, queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Decirles que nosotros vamos a seguir trabajando para que dentro de pocos días le podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.